Muy buenas tardes, chicos. Continuando con el tema de la poesía, vamos a trabajar los movimientos poéticos o de vanguardia. Se le conoce así al conjunto de movimientos artísticos y literarios que surgieron al inicio del siglo XX, caracterizados por la ruptura con la tradición artística occidental y la búsqueda de innovación. Existen varios movimientos, pero nosotros nos enfocaremos en los 10 más relevantes. Comenzaremos con el estridentismo, que es un movimiento de vanguardia que se caracterizó por tratar temas del urbano, lo moderno y cosmopolita. Se inspiraba en el vanguardismo europeo, apoyaba el desarrollo y progreso de México y luchaba en contra del conformismo. Se caracteriza por evitar los nexos gramaticales y de lógica explicativa, como herramientas para causar sorpresa, desconcierto y expectación. El ultraísmo es un movimiento artístico literario que nace como un grito de renovación y oposición contra el modernismo y los compromisos sociales como el cristianismo y el marxismo. La palabra ultraísmo se originó de la palabra ultra, que significa máximo. Se caracteriza por la eliminación de la rima, la reducción de elementos líricos y evita los sentimientos y el uso de tecnicismos y neologismos. El culteranismo es una corriente literaria del barroco español dentro de la más general del conceptismo, caracterizado por el uso de formas poéticas de difícil comprensión, basadas en abundantes y complicadas metáforas, un lenguaje de sintaxis latinizante y un vocabulario rico en oscuros cultismos. Se basa en la forma de las palabras, se caracteriza por la intensidad de la expresión, por el uso del lenguaje común, la metáfora y la referencia a la mitología. El creacionismo es una doctrina filosófica que defiende que los seres vivos han surgido de un acto creador. Surgió a principios del siglo XX y defendía que las palabras y la estructura de un poema deben valorarse por su capacidad para crear la belleza. Continuamos con el futurismo, que es un movimiento artístico de vanguardia que intenta romper con los valores estéticos del pasado, reivindicando el futuro. Surgió en Italia en 1909. Se trata de un movimiento con un deseo intenso por romper la tradición, el pasado, y es considerado hasta este momento. En el expresionismo es un movimiento artístico y literario que se caracteriza por la intensidad de la expresión de los sentimientos y las sensaciones. Además, se caracterizó por el uso excesivo de formas y solo le importa representar el sentimiento y no la realidad. En cuanto al surrealismo, es un movimiento artístico que surgió en Francia y que se inspira en las teorías psicoanalíticas para intentar reflejar el subconsciente. Mezcla una imaginación inusual y con una expresión de movimientos filosóficos. El parnasianismo es un género francés que comenzó durante el periodo positivista y surgió hacia 1850 y se solidificó entre 1866 y 1876 como reacción contra el romanticismo. El parnasismo defiende el arte por el arte y se inspira más en las artes plásticas. El cubismo es una escuela de teoría estética. Se caracteriza por la utilización de las formas geométricas como los cubos, los triángulos, etc. Desaparece la perspectiva tradicional y la transforma en cubos. Trata la naturaleza con las formas geométricas. Y por último, tenemos el romanticismo, que es un movimiento cultural que se opone a los principios característicos de la Ilustración. Se caracterizó por la sensibilidad emocional y la subjetividad de sus obras, además de que exaltaba la belleza y los ideales y buscaba escapar de la realidad inmediata que la abrumaba y la angustiaba. Y hasta la fecha, continuamos con el romanticismo a través de los poemas. Chicos, si tienen alguna duda, ya saben en dónde contactarme. Que tengan un excelente inicio de semana.